esposa fue enterrada viva y su marido le arrebató todo, pero al final ella fue salvada y se vengó. El viento azotaba las ventanas del majestuoso rancho del castillo, una propiedad imponente, rodeada de campos infinitos y caballos finos. Era el reflejo de poder y linaje, una herencia que Isabela del Castillo había recibido tras la muerte de su padre. Pero más allá de la riqueza y la opulencia, aquella casona guardaba un silencio perturbador, una sensación de vacío que solo Isabela podía sentir en lo más profundo de su alma. Desde hacía tiempo, Isabela se preguntaba si realmente conocía al hombre con quien dormía cada noche, su esposo Mauricio Lombardo. A los ojos del mundo, su matrimonio era perfecto, él, un empresario carismático, atractivo y con un aire de caballero, ella, una mujer de noble corazón, que amaba con la intensidad de quien nunca ha conocido la maldad. Pero en la intimidad, cuando las luces de los candelabros se apagaban y las cortinas de terciopelo se cerraban, Isabela se quedaba sola en la inmensidad de su cama, esperando por un marido que rara vez llegaba a casa. Aquella noche, como muchas otras, Isabela cenó sola en el comedor principal. La mesa, larga y elegantemente dispuesta, tenía espacio para 10 personas, pero solo había un plato servido. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana rompía la quietud del ambiente. ¿Dónde estaba Mauricio esta vez? No lo había visto desde la mañana y sus llamadas se habían ido al buzón una y otra vez. Tomó su copa de vino con manos temblorosas. Había algo en el aire, una angustia punzante, un miedo irracional que no la dejaba respirar. De pronto, el sonido de un automóvil estacionándose en la entrada la sacó de sus pensamientos. Mauricio, susurró para sí misma, sintiendo un alivio instantáneo. Se levantó de la mesa apresuradamente y caminó hasta la puerta principal. Cuando la abrió, lo vio allí, de pie, con su inconfundible postura altiva y su impecable traje negro. Su perfume, una mezcla de madera y tabaco, llegó hasta ella antes de que pudiera decir una palabra. ¿Dónde estabas?, preguntó, con una mezcla de ternura y reproche. Mauricio la observó con una sonrisa ladina, esa sonrisa que tantas veces la había hechizado y que ahora le parecía una máscara fría y vacía. Se acercó a ella con calma, deslizando sus manos sobre sus hombros, como si intentara calmar su inquietud. «Negocios, mi amor», respondió con voz seductora. «Ya sabes cómo es el mundo de las inversiones, no puedo darme el lujo de descuidarlo». Isabela lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna verdad oculta. Había algo diferente en él esa noche. Su mirada no tenía la calidez de otros tiempos, su voz sonaba distante, casi como si estuviera ensayando cada palabra. «No me llames mi amor cuando ni siquiera me ves a los ojos», susurró con tristeza, apartándose de su tacto. Mauricio suspiró, fingiendo paciencia. Había dominado el arte de la mentira y la manipulación, y lo sabía. «Isabela, estás cansada. Últimamente te noto tensa, ¿estás durmiendo bien?». Ella frunció el ceño. Era él quien llegaba a casa a altas horas de la madrugada, el quien se ausentaba días enteros sin explicación, el quien convertía su matrimonio en un laberinto de incertidumbre. ¿Cómo se atrevía a insinuar que ella era la del problema? «Mauricio, dime la verdad. ¿Hay otra mujer?». El silencio que siguió a su pregunta fue un puñal directo al corazón. Él no lo negó de inmediato. Solo la miró con una expresión impenetrable, como si estuviera calculando cada respuesta. Finalmente, se echó a reír suavemente, con esa seguridad de hombre que sabe que su presa jamás escapará. «Isabela, por favor. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Te amo. Te amo». 2 palabras vacías, sin alma, sin calor. Pero ella no quería seguir enredada en sus mentiras. Dio un paso atrás y lo miró con lágrimas contenidas. «Si algún día descubro que me has traicionado, Mauricio, te juro que no habrá fuerza en este mundo que te salve de mi furia». Mauricio la observó en silencio, y por primera vez en años, sintió algo parecido al miedo. No porque temiera perderla, sino porque sabía que su plan estaba en marcha y que, muy pronto,
Isabela del Castillo dejaría de existir. El amanecer llegó cubriendo el rancho del castillo con una luz fría y opaca, como si hasta el sol supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Isabela despertó sintiendo un peso en el pecho, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, con el perfume de Mauricio aún impregnado en las sábanas, pero sin su presencia. Sabía que no estaba dormido en otro cuarto, ni en la casa. Se había marchado sin decir una palabra, como tantas otras veces. Se levantó con el corazón acelerado, descalza, con su bata de seda blanca ondeando con la brisa que entraba por la ventana. Cruzó la habitación hasta el gran ventanal que daba al jardín y vio algo que le erizó la piel. A lo lejos, en la entrada trasera del rancho, Mauricio estaba abrazando a una mujer. La escena se desarrollaba con una naturalidad cruel. Aquella mujer, vestida con un ajustado vestido negro, se apoyaba en su pecho, y él, con una confianza despreocupada, la sostenía por la cintura, susurrándole algo al oído. Isabela sintió que el alma se le desgarraba. Su mundo se tambaleó, la sangre dejó de circular en su cuerpo por un instante. Todo lo que temía, todo lo que había tratado de negar, estaba allí, frente a sus ojos. Mauricio tenía otra mujer. Sus dedos se aferraron con fuerza a la cortina, sintiendo el terciopelo entre sus manos, como si con eso pudiera sostenerse en medio del abismo en el que caía. La mujer se giró y, por primera vez, Isabela vio su rostro con claridad. Era Regina Montalvo, su mejor amiga. El golpe fue doble. No solo era engañada por el hombre que amaba, sino que lo hacía con la persona en la que más confiaba. El dolor fue tan profundo que no pudo reaccionar de inmediato. Se quedó ahí, en silencio, mirando cómo Regina acariciaba el rostro de Mauricio con ternura, como él le sonreía con complicidad. Como si fueran la pareja legítima, como si ella, Isabela, nunca hubiera existido. Se llevó una mano a la boca, sintiendo arcadas de angustia. Su cuerpo temblaba entero, la respiración se volvió errática y la cabeza le daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Desde cuándo Mauricio y Regina se reían de ella a sus espaldas? ¿Cuántas veces había hablado con Regina sobre sus miedos, sobre sus sospechas, sobre el amor que sentía por Mauricio, sin saber que ella misma era su peor enemiga? Fueron años de mentira. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. No. Corrió escaleras abajo, con el corazón latiéndole en la garganta. Cada paso que daba era un latigazo en su alma. Se lo restregaron en la cara. No se molestaron en ocultarlo, no sintieron culpa. Abrió la puerta de golpe y caminó con firmeza hasta donde estaban, con los ojos ardiendo de furia y el pecho a punto de estallar. Mauricio. Su voz resonó como un trueno en la mañana silenciosa. Ambos se separaron de inmediato. Regina palideció y Mauricio, por un momento, pareció sorprendido, pero luego se recompuso con rapidez. Isabela, su tono fue tranquilo, como si nada fuera grave. Como si ella fuera una tonta exagerada. Regina tragó saliva, sin saber qué hacer. Pero Mauricio no titubeó. Dio un paso adelante y, con esa seguridad que siempre lo caracterizaba, dijo: «No es lo que piensas». Mentira. El veneno en su voz, su postura relajada, su cinismo absoluto, todo le hizo comprender que ni siquiera le importaba ser descubierto. ¿No es lo que pienso?, susurró Isabela, con la voz quebrada. ¿Entonces qué es? Regina abrió la boca, pero no supo qué decir. Estaba atrapada. Mauricio, en cambio, sonrió. Una sonrisa cruel. Regina vino porque quería hablar conmigo sobre negocios. Negocios. Isabela sintió que la sangre le hervía. No te atrevas a burlarte de mí, su voz tembló de rabia. Lo vi todo. Vi cómo la tocabas. Vi cómo le susurrabas cosas. Mauricio suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Isabela,
¿tienes idea de lo ridícula que suenas? Sus palabras fueron suaves, pero cortantes como cuchillos. Estás viendo cosas donde no las hay. No solo la estaba engañando, la estaba haciendo dudar de su propia realidad. Isabela sintió que se ahogaba. La cabeza le latía con fuerza, el pecho le dolía. No podía seguir ahí. No con ellos. Dio media vuelta y corrió de regreso a la casa, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. Pero si hubiera sabido lo que vendría después, habría corrido mucho más lejos. Esa misma noche, Mauricio tomó su decisión. Se acabó, dijo, sentado en un sillón de cuero negro en su oficina privada. Regina estaba frente a él, con una copa de vino en la mano, mirándolo con admiración. ¿Estás seguro?, preguntó ella, con un brillo peligroso en los ojos. Mauricio asintió. Sí. Isabela ya no es un problema. Muy pronto, todo lo que le pertenece, será mío. Regina sonrió, deslizando un dedo por el borde de su copa. Entonces es hora de enterrarla. Y esa noche, el destino de Isabela del Castillo quedó sellado. La noche cayó sobre el rancho del castillo como un manto de sombras. Afuera, el viento ululaba entre los árboles, silbando una melodía lúgubre que presagiaba tragedia. Dentro de la casona, todo estaba en calma, pero aquella paz era solo una ilusión. Isabela estaba de pie en su habitación, frente al espejo, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Se sentía vacía, devastada. Todo lo que había construido en su vida se había derrumbado en un solo día. Su matrimonio era una mentira, su mejor amiga la había traicionado y su corazón estaba hecho pedazos. Se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor de su cuerpo. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había podido amar ciegamente a un hombre tan cruel? Sintió náuseas. No podía seguir allí. No podía compartir el mismo techo con él. Tenía que irse. Tomó una maleta y comenzó a meter ropa apresuradamente. Se marcharía esa misma noche. Buscaría refugio en la casa de su tía, lejos de Mauricio, lejos de Regina. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la maleta, la puerta de su habitación se abrió de golpe. ¿A dónde crees que vas?, la voz de Mauricio retumbó como un trueno en la estancia. Isabela se giró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Él estaba allí, en el umbral de la puerta, con el rostro sombrío, los ojos afilados como cuchillos. Trató de mantener la compostura, pero el miedo la paralizaba. Me voy, Mauricio. No quiero seguir viviendo esta farsa. Él avanzó lentamente hacia ella, cerrando la puerta tras de sí. ¿Te vas?, repitió con una sonrisa torcida. ¿Y a dónde irías? ¿Crees que puedes huir de mí? La furia ardió en los ojos de Isabela. Ya no le temía. No quiero huir, solo quiero ser libre. Mauricio soltó una carcajada seca. Isabela, negó con la cabeza, como si hablara con una niña ingenua. No entiendes nada, ¿verdad? No puedes irte. No te lo voy a permitir. Ella lo miró con incredulidad. No puedes obligarme a quedarme aquí. Él se acercó más, acortando la distancia entre ellos. El perfume amaderado que tanto la había seducido antes ahora la asfixiaba. No te preocupes, amor, susurró, acariciando su mejilla con frialdad. Pronto ya no tendrás que preocuparte por nada. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un pinchazo en el cuello. Abrió los ojos desmesuradamente. Un dolor agudo se expandió por su piel. Mauricio la había inyectado con algo. Trató de gritar, pero su cuerpo comenzó a volverse pesado. Las fuerzas la abandonaban. La habitación giró a su alrededor, las sombras se alargaban y la última imagen que vio antes de desmayarse fue el rostro de Mauricio, observándola con una expresión de triunfo. Cuando despertó, estaba en completa oscuridad. El aire era denso. El olor a tierra mojada la envolvía.
Intentó moverse, pero su cuerpo estaba atrapado. Algo la cubría. Abrió la boca para gritar, pero el polvo le llenó la garganta. Estaba enterrada. El pánico la golpeó como una ola. No, no, no. Intentó moverse, pero sus brazos apenas respondían. La tierra presionaba su pecho, le robaba el aire. Iba a morir. Las lágrimas se mezclaban con la tierra que caía sobre su rostro. El horror era insoportable. No podía respirar. Intentó gritar, pero solo un gemido ahogado salió de su boca. Y entonces, en la negrura de su mente, una voz resonó. No te rindas. No sabía si era su propia conciencia o una alucinación, pero aquellas palabras encendieron una chispa dentro de ella. No iba a morir. Movió los dedos con todas sus fuerzas. Si podía mover las manos, podía escarbar. Juntó todas las fuerzas que le quedaban y comenzó a empujar la tierra con desesperación. Sus uñas se rompieron, su piel se desgarró, pero no se detuvo. Un movimiento más. Un poco más. Justo cuando la oscuridad amenazaba con arrastrarla, algo cambió. El peso sobre ella disminuyó. Sintió aire. Algo estaba removiendo la tierra sobre ella. Alguien la estaba desenterrando. De pronto, una mano fuerte la agarró y la sacó de la tumba improvisada. La luz de la luna golpeó su rostro cubierto de barro y sangre. Tosió violentamente, intentando recuperar el aliento. Los brazos de un extraño la sostenían con firmeza. Tranquila, ya estás a salvo. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada. Un hombre estaba agachado junto a ella. Su cabello oscuro estaba despeinado, su rostro tenía rasgos fuertes y su expresión reflejaba preocupación. ¿Quién eres?, susurró con la voz rota. El hombre le limpió el rostro con cuidado. Me llamo Gabriel, te encontré a tiempo. Isabela se derrumbó en sus brazos. Había vuelto de la muerte. Pero su sufrimiento apenas comenzaba. El viento gélido de la madrugada azotaba la piel de Isabela, quien yacía en los brazos de su Salvador, su cuerpo temblando entre el frío y el trauma. No podía creerlo. Estaba viva. El aire le quemaba los pulmones con cada jadeo desesperado, la tierra aún pegada a su piel como un cruel recordatorio de su propia tumba. Gabriel la sostuvo con firmeza, su mirada fija en ella con preocupación. Tranquila, estás a salvo, dijo en voz baja, con una suavidad inesperada. Isabela parpadeó varias veces, sintiendo como su visión borrosa comenzaba a aclararse. Observó el rostro de aquel hombre, su mandíbula fuerte, su cabello revuelto, sus ojos oscuros como la noche. No lo conocía, pero en ese momento era lo único que la mantenía anclada a la realidad. ¿Dónde estoy? Su voz era apenas un susurro, rasposa y débil. Gabriel desvió la mirada hacia la fosa abierta, el agujero que apenas unos minutos antes había sido su tumba. En algún lugar donde no deberías estar, respondió con dureza. ¿Quién te hizo esto? Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su mente regresó al momento en que Mauricio le clavó la aguja en el cuello, la frialdad de sus palabras antes de que todo se volviera negro. Su propio esposo la había condenado a morir enterrada viva. El pecho se le oprimió con tanta fuerza que apenas pudo respirar. Mi esposo, murmuró, con la garganta cerrada. Gabriel la miró con el ceño fruncido, como si no hubiera entendido bien. ¿Tu esposo intentó matarte? Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela con una fuerza incontrolable. Asentir fue la única respuesta que pudo dar. Gabriel apretó los dientes. Su mirada se oscureció, su expresión se volvió rígida, pero no hizo más preguntas. Se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Isabela con cuidado, protegiéndola del viento cortante. No podemos quedarnos aquí. Si intentaron matarte, lo volverán a hacer. Ella tragó saliva con dificultad. No tengo a dónde ir.
Gabriel la observó por un momento, como si analizara cada palabra, cada gesto. Entonces, tomó una decisión. «Vendrás conmigo». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?». Gabriel no respondió de inmediato. Había algo en su mirada, una sombra de recuerdos antiguos, un dolor que no se atrevía a nombrar. Finalmente, desvió la vista y dijo con voz grave: «Porque yo también sé lo que es perderlo todo». Sin darle tiempo a responder, la ayudó a ponerse de pie. Isabela sintió cómo sus piernas temblaban bajo su peso, pero se obligó a mantenerse firme. Había sobrevivido. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Los siguientes días fueron una mezcla de dolor y renacimiento. Gabriel la llevó a un lugar apartado, una cabaña escondida en las montañas, lejos del mundo que conocía. Era un refugio rústico, sencillo, pero cálido. Allí, Isabela pasó semanas enteras recuperándose, su cuerpo sanando poco a poco de las heridas físicas, pero las cicatrices en su alma aún tardarían en cerrarse. Las pesadillas eran constantes. Cada noche revivía el momento en que Mauricio la inyectó, la sensación de la tierra aplastándola, la desesperación de sentir que la muerte la reclamaba. Se despertaba gritando, con el corazón desbocado y la piel empapada en sudor frío. Gabriel siempre estaba ahí. No hablaba mucho, pero su presencia era un ancla. Un hombre que no pedía nada, pero lo daba todo. Una noche, después de otro episodio de terror nocturno, Isabela se sentó junto a la chimenea, abrazándose a sí misma. Gabriel la observaba en silencio desde la mesa, con una copa de whisky en la mano. «No puede seguir así», dijo finalmente. Isabela desvió la mirada. «No lo entiendo, debería estar muerta. Él me quiso matar. Pero estoy aquí. No sé qué hacer con esto». Gabriel dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «Deberías estar muerta, pero no lo estás. ¿Vas a vivir con miedo o vas a hacer algo al respecto?». Sus palabras la atravesaron como una daga. La verdad era que no sabía qué hacer. Quería gritar, llorar, arrancarse la piel para no sentirse tan sucia. Pero también quería justicia. No, quería venganza. El odio comenzó a abrirse paso en su interior, un sentimiento nuevo y abrasador. Mauricio le había quitado todo, su confianza, su amor, su vida entera. Pero lo que él no sabía es que la había convertido en algo que jamás imaginó, una mujer sin miedo. «Necesito aprender a defenderme», dijo, con una determinación feroz en la mirada. Gabriel la miró con interés. «¿Quieres aprender a pelear?». Isabela apretó los puños. «Quiero ser alguien a quien nadie pueda volver a lastimar». Una sonrisa leve apareció en los labios de Gabriel. «Entonces prepárate. Porque no será fácil». Los días siguientes fueron un infierno. Gabriel resultó ser un maestro implacable. No le tenía compasión. Si quería ser fuerte, tenía que soportarlo. Los entrenamientos eran extenuantes. Correr en la montaña hasta quedarse sin aliento, aprender a pelear cuerpo a cuerpo, manejar armas, defenderse con las manos desnudas. Cada golpe, cada caída, cada raspadura era una lección. Al principio, su cuerpo no respondía. Pero con cada día que pasaba, algo en su interior cambiaba. El dolor se convirtió en resistencia. La debilidad en fuerza. El miedo, en furia. Un mes después, Isabela del Castillo había muerto. En su lugar, nació Victoria Velasco. Una mujer fría. Peligrosa. Letal. Mauricio Lombardo no lo sabía aún, pero su peor pesadilla acababa de despertar. La lluvia caía con furia sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la noche como estrellas artificiales, reflejándose en los charcos del pavimento. El agua lavaba las calles, pero no podía borrar el pasado. En el interior de un lujoso bar de la zona más exclusiva de la ciudad, Mauricio Lombardo brindaba con sus socios. Su sonrisa era amplia, triunfal.
Había ganado. Un año había pasado desde la desaparición de Isabela. La noticia de su muerte nunca se confirmó oficialmente, pero él se aseguró de que todos la dieran por muerta. Con su esposa fuera del camino, había heredado toda su fortuna y su empresa. Era el rey de un imperio construido sobre la sangre de la mujer que una vez juró amar. A su lado, Regina Montalvo lo miraba con ojos brillantes. Ella también había ganado. Ahora era la señora Lombardo, su amante convertida en esposa. Llevaba el anillo que una vez perteneció a Isabela, se vestía con sus joyas y dormía en la misma cama donde aquella había soñado con una vida feliz. Por nosotros, mi amor, susurró Regina, levantando su copa. Mauricio sonrió y chocó su vaso con el de ella. Por nuestro futuro, respondió con satisfacción. El ambiente era perfecto, la música suave, el aroma a whisky caro flotando en el aire. Pero de pronto, algo cambió. Un escalofrío recorrió la espalda de Mauricio. Era una sensación extraña, como si un fantasma le susurrara al oído. Se giró hacia la entrada del bar y entonces la vio. Una mujer cruzó la puerta con paso firme. El mundo pareció detenerse. Era alta, esbelta, con un porte elegante y un aire de autoridad que hacía que todas las miradas se posaran en ella. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su vestido negro se ceñía a su figura con una perfección calculada. Pero lo que más impactaba no era su belleza, sino su presencia. Era una mujer que no temía nada. Mauricio sintió que el corazón le daba un vuelco. No podía ser. Era imposible. Regina también la vio y se quedó petrificada. ¿Quién es ella?, susurró, con un tono casi tembloroso. La desconocida se acercó lentamente a la barra y pidió un martini con voz pausada, sin siquiera voltear a mirarlos. Era como si supiera que ya había logrado lo que quería, sembrar el caos. Mauricio tragó saliva. Su mente le jugaba una broma cruel. Porque esa mujer se parecía demasiado a Isabela. No. No se parecía. Era Isabela. Pero no era posible. Él la había matado. Respiró hondo, tratando de controlar su paranoia. No podía ser ella. Quizás era alguien con un parecido increíble. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Decidió averiguarlo. Se puso de pie y caminó hacia ella, con cada músculo de su cuerpo en tensión. Regina lo siguió con la mirada, sin saber qué pensar. Se detuvo a su lado, con su copa en la mano, y forzó una sonrisa. No es común ver rostros nuevos en este bar, dijo con voz casual. La mujer giró el rostro y lo miró con una expresión enigmática. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él con intensidad. Mauricio sintió que la sangre se le helaba. Siempre hay una primera vez para todo, respondió ella con un tono suave, pero letal. Su voz. Era su voz. Era imposible, pero ahí estaba. Isabela estaba frente a él, viva, respirando, deslumbrante como nunca. Pero algo era diferente. No era la misma mujer a la que había enterrado viva. Esa mujer había muerto. La que ahora lo miraba con una sonrisa fría era alguien más. ¿Quién eres?, preguntó en un murmullo apenas audible. Ella tomó un sorbo de su martini antes de responder. Victoria Velasco. Un nombre nuevo. Una identidad nueva. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Victoria Velasco no existía. Pero la mujer que tenía enfrente sí. Tienes algo en la mirada, susurró, estudiándola. Algo que me resulta familiar. Ella sonrió. Quizás en otra vida nos conocimos. Regina se acercó con pasos apresurados, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Sus ojos recorrieron a Victoria de arriba a abajo, con una mezcla de desconfianza y celos. ¿Nos conocemos?, preguntó, fingiendo cortesía. Victoria le sostuvo la mirada sin pestañear. No lo creo.
pero tengo la sensación de que nos llevaremos muy bien. Regina sintió que un escalofrío le recorría la piel. Había algo en esa mujer que la ponía en alerta. Mauricio, en cambio, no podía apartar los ojos de ella. Porque si era Isabela, entonces significaba que su peor error estaba a punto de cobrarle la factura. El reloj marcaba la medianoche cuando Mauricio Lombardo se sirvió un vaso de whisky en su estudio. El licor dorado resbaló lentamente por el cristal, pero su mano temblorosa hizo que algunas gotas cayeran sobre la mesa de roble. Nunca antes había sentido algo así. El encuentro con Victoria Velasco lo había dejado perturbado. Su mente le decía que era imposible, que Isabela del Castillo estaba muerta, que él mismo se había asegurado de eso. Pero sus instintos le gritaban otra cosa. Esa mirada, esa voz, la forma en que lo desafió sin siquiera levantar la voz, era ella. Se llevó el vaso a los labios y bebió un trago largo, tratando de ahogar la inquietud que se revolvía en su pecho. Debía ser una coincidencia. Solo eso. Pero entonces, ¿por qué sentía que la muerte le respiraba en la nuca? Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje en su teléfono. Desbloqueó la pantalla con impaciencia y lo leyó. Dime, Mauricio, ¿alguna vez has sentido que un muerto te observa? El vaso se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. El miedo le heló la sangre. Maldita sea. Susurró entre dientes, su corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. ¿Quién demonios le había enviado ese mensaje? Sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Miró a su alrededor como si las sombras pudieran esconder a un fantasma. Sabía que era ella. Pero no podía demostrarlo. No sin pruebas. Respiró hondo y marcó un número. Necesito que investigues a una mujer llamada Victoria Velasco, ordenó con voz firme. Quiero saber todo sobre ella. Del otro lado de la línea, su contacto en la policía privada asintió. Lo haré, señor Lombardo. Pero hay algo que debe saber. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué cosa? No hay registros de ella antes de hace un año. Es como si no hubiera existido. Un escalofrío recorrió la columna de Mauricio. Encuentra algo. Lo que sea. Colgó y apretó el teléfono en su mano. Esto no podía estar pasando. Esa noche, no pudo dormir. Mientras tanto, en un hotel de lujo en el centro de la ciudad, Victoria Velasco miraba la pantalla de su teléfono con una sonrisa helada. El primer golpe había sido dado. Había sembrado la semilla de la paranoia en la mente de Mauricio y ahora solo tenía que verla crecer. Se levantó del sofá y caminó hacia el ventanal, desde donde podía ver la ciudad iluminada. A su lado, Gabriel la observaba en silencio. ¿Cuánto crees que tarde en quebrarse?, preguntó él, apoyándose contra la pared. Victoria no apartó la mirada del paisaje nocturno. No mucho. Mauricio siempre ha sido un hombre que lo quiere todo bajo control. Y cuando siente que lo pierde, se desespera. Gabriela sintió. Hoy lo vi en el bar. Parecía haber visto un fantasma. Victoria sonrió levemente. Eso es exactamente lo que vio. Gabriel cruzó los brazos, evaluándola. Sabes que esto no es solo un juego psicológico. Tarde o temprano, intentará hacerte daño. Ella se giró lentamente hacia él, con la mirada afilada. Que lo intente. No soy la misma mujer a la que enterró viva. Gabriel sostuvo su mirada por un momento y luego esbozó una sonrisa. No, no lo eres. Los días siguientes fueron un infierno para Mauricio. Cada vez que creía estar solo, tenía la sensación de que alguien lo observaba. Cuando se miraba en el espejo, sentía que su reflejo no le pertenecía. Las noches eran peores. Se despertaba empapado en sudor, con el eco de una risa femenina en su mente. Regina empezó a notar su comportamiento errático. Últimamente estás distante, dijo una noche, mientras se cepillaba el cabello en su habitación.
y también nervioso. Mauricio la miró desde la cama, con los ojos hundidos por la falta de sueño. «Estoy bien». Regina dejó el cepillo sobre la mesa y lo estudió con cautela. «No, no lo estás». «¿Es por esa mujer?» Mauricio frunció el ceño. «¿Qué mujer?» «Victoria Velasco. Desde que la viste, estás inquieto». Él apretó los labios y apartó la mirada. Regina se cruzó de brazos. «Dime la verdad. ¿Quién es ella?» Mauricio sintió una punzada de rabia. No podía decirle lo que sospechaba. «No todavía. Es solo una coincidencia. Una mujer con un rostro similar». Regina arqueó una ceja. «¿Estás seguro de eso? Porque si Isabela estuviera viva». Mauricio la interrumpió con frialdad. «Isabela está muerta». Regina lo observó con intensidad. «Entonces, ¿por qué actúas como si temieras que volviera?» Él se puso de pie de golpe y caminó hasta la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió una imagen distorsionada de sí mismo. «No tengo miedo de los muertos». Pero lo cierto era que nunca había estado más aterrado en su vida. Victoria no dejó de atacar. Cada día, algo nuevo ocurría. Un ramo de rosas blancas llegó a la casa de los Lombardo con una tarjeta que decía: «Algunas flores renacen incluso después de ser enterradas». Una noche, mientras Regina dormía, Mauricio escuchó ruidos en su estudio. Bajó con el corazón latiéndole con fuerza, con un arma en la mano. Cuando encendió la luz, el aire se le atascó en la garganta. Sobre su escritorio había una fotografía de Isabela, la misma que él había guardado en una caja y que nunca había vuelto a ver. Pero lo peor no era eso. La imagen estaba cubierta de tierra seca. Alguien la había dejado ahí. Alguien que sabía la verdad. Mauricio sintió que su mundo se desmoronaba. Su respiración se volvió errática. La culpa, la paranoia, el miedo, todo lo consumía. Victoria, desde su hotel, disfrutaba cada segundo de su sufrimiento. Esto era solo el comienzo. Mauricio Lombardo estaba perdiendo la cabeza. Cada sombra, cada susurro en la noche, cada mirada de extraños en la calle le parecían una advertencia. Alguien lo acechaba. La imagen de Victoria Velasco no lo dejaba en paz. Su voz, sus ojos, la forma en que lo miró aquella noche en el bar, era Isabela. Tenía que serlo. Pero, ¿cómo? Él la había matado. Regina notaba su estado deteriorado. Su marido ya no era el hombre seguro y dominante que había conocido. Ahora era un ser paranoico, nervioso, que no dormía, que se sobresaltaba con el mínimo ruido. «Necesitas descansar», dijo una noche, mientras lo observaba caminar de un lado a otro en su estudio, con los ojos rojos por el insomnio. «Te estás volviendo loco, Mauricio». Él se detuvo y la miró con furia. «No estoy loco». Regina suspiró, cruzándose de brazos. «¿De verdad crees que Isabela está viva?» Mauricio tragó saliva. No tenía pruebas. Pero en su alma, lo sabía. «No sé qué pensar. Solo sé que esa mujer, Victoria, no es quien dice ser». Regina lo observó con cautela. «¿Y qué vas a hacer?» Mauricio no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y miró hacia la noche, su mandíbula apretada con rabia. «Voy a descubrir la verdad. Y si es lo que creo, voy a terminar lo que empecé». Regina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y si te equivocas?» Él se giró lentamente hacia ella, sus ojos oscuros brillando con una determinación peligrosa. «No me equivoco». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Victoria Velasco preparaba su siguiente movimiento. Había esperado demasiado. Era hora de destruir a Mauricio Lombardo. Esa noche, envió un sobre a la policía con pruebas de los fraudes financieros de Mauricio. Documentos firmados por él, transferencias ilícitas, lavado de dinero.
Todo lo que había ocultado por años, ahora estaba en manos de la ley. Pero no se detuvo ahí. También envió a los medios de comunicación fotografías de Mauricio con otras mujeres, pruebas de sus infidelidades. Regina, que había traicionado a su mejor amiga para estar con él, ahora sabría que se sentía ser engañada. Las noticias explotaron como dinamita. Los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa. El poderoso empresario Mauricio Lombardo estaba en la mira de la justicia. Cuando él vio los titulares aquella mañana, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Lavado de dinero y fraude, investigan a Mauricio Lombardo. Escándalo, filtran imágenes del empresario con amantes. ¿Héroe o criminal? El hombre detrás del imperio Lombardo. Mauricio arrojó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. ¿Quién hizo esto?, rugió, golpeando el escritorio con furia. Regina entró en la oficina en ese momento, con el rostro desencajado. «Dime que esto no es cierto», gritó, arrojándole un periódico. Mauricio lo tomó con manos temblorosas. En la portada, una foto de él abrazando a una mujer rubia en un hotel. No era Regina. ¿Me engañaste? Sus ojos estaban llenos de rabia y humillación. Mauricio se pasó las manos por el cabello, exasperado. No es el momento para esto, Regina. Pero ella no se contuvo. Dejé todo por ti, Mauricio. Traicioné a mi mejor amiga para estar contigo. ¿Y ahora resulta que soy solo una más en tu lista? Él la miró con desprecio. No seas ingenua, Regina. ¿Pensabas que serías la única? Regina sintió que el alma se le caía al suelo. El hombre por el que había arriesgado todo, la estaba despreciando sin piedad. Pero el golpe final llegó cuando recibió un sobre en su correo personal. Dentro, había una carta y una fotografía. ¿Te duele ser traicionada? Ahora sabes cómo se sintió Isabela. La foto era de ella y Mauricio, la noche en que se besaron por primera vez en el rancho del castillo, cuando Isabela aún estaba viva y confiaba en ellos. Regina sintió un mareo. Alguien estaba jugando con su mente. ¿Podría ser posible? ¿Isabela estaba viva? Se llevó una mano a la boca, sintiendo el vértigo de la duda. La traición se pagaba con traición. Y Mauricio Lombardo estaba a punto de aprenderlo de la peor forma. Esa noche, la policía llegó a su mansión con una orden de arresto. Mauricio Lombardo queda detenido por fraude y lavado de dinero. Él intentó resistirse, pero los oficiales lo esposaron y lo sacaron frente a la prensa. Las cámaras captaron el momento en que su imperio se desmoronaba. Desde su hotel, Victoria observó la noticia en la televisión con una copa de vino en la mano. La caída de su verdugo había comenzado. La celda era oscura y fría. El hedor a metal oxidado y humedad impregnaba el aire, haciendo que Mauricio Lombardo sintiera náuseas. No podía creerlo. Él, el hombre que lo tenía todo, reducido a un simple preso. Encerrado como un animal. El juicio en su contra avanzaba con rapidez. Las pruebas eran aplastantes: fraude, lavado de dinero, corrupción. Su rostro estaba en cada noticiero, su nombre era sinónimo de escándalo y vergüenza. Nadie lo apoyaba. Pero lo que más lo atormentaba no era la cárcel. Era ella. Victoria Velasco. No, Isabela. Ya no había dudas. La mujer que lo había arrastrado a la ruina era su esposa, a quien él había creído muerta. Enterrada viva. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Quién la había salvado? ¿Cómo diablos había logrado volver más fuerte, más peligrosa, más letal? La desesperación lo consumía. Tenía que salir de ahí. Tenía que matarla. Mientras tanto, Victoria observaba la televisión desde su penthouse. El rostro de Mauricio, hundido en la miseria, esposado, siendo empujado por los guardias. Se ve patético, comentó Gabriel, sentado en el sofá con un whisky en la mano. Victoria no respondió.
Solo lo miraba con una expresión enigmática. «Pero esto aún no ha terminado, ¿verdad?», preguntó él, conociéndola demasiado bien. Victoria tomó un sorbo de su vino y sonrió levemente. «No. Aún falta lo mejor». La prensa no paraba de hablar de la caída de Mauricio Lombardo. Su empresa había colapsado, sus cuentas habían sido congeladas y Regina Montalvo lo había traicionado a cambio de inmunidad. Regina. La mujer que se había burlado de ella, que la había traicionado con su esposo, ahora era una rata acorralada. Una noche, Victoria la encontró en un evento de la alta sociedad. Regina intentaba actuar como si nada pasara, pero la verdad era que su reputación estaba en ruinas. Los mismos que antes la adulaban ahora la miraban con desprecio. Cuando la vio, palideció. «Isabela», susurró sin darse cuenta. Victoria sonrió, disfrutando del miedo en sus ojos. «Lo eras todo para mí, Regina. Mi amiga, mi hermana. ¿Por qué lo hiciste?». Regina tragó saliva, su labio temblando. No sé qué decirte». Victoria inclinó la cabeza. «No tienes que decir nada. Lo perdiste todo. Como yo lo perdí una vez». Regina sintió lágrimas arder en sus ojos. Lo entendió en ese momento. Nunca había sido más que una pieza en el juego de Mauricio. Y ahora estaba sola. Mientras tanto, en la cárcel, Mauricio puso en marcha su escape. Contactó a un viejo aliado en la policía corrupta. Un plan se estaba gestando en las sombras. Días después, el país entero despertó con una noticia impactante. Escape de la cárcel. Mauricio Lombardo huyó de prisión en una fuga sangrienta. Victoria leyó el titular con una sonrisa. «Viene por mí», dijo, sin miedo. Gabriel frunció el ceño. «No podemos subestimarlo». Victoria giró hacia él, con los ojos llenos de una certeza absoluta. «No lo hago. Lo estoy esperando». Y no tardó en llegar. El enfrentamiento final ocurrió en el mismo lugar donde todo comenzó, el rancho del castillo. Mauricio apareció en la mansión como un fantasma, con el rostro desencajado y la rabia corriendo por sus venas. Había venido a terminar lo que dejó inconcluso. Victoria lo esperaba, vestida de negro, con la mirada fría como una tormenta. «Bienvenido a casa, Mauricio». Él la apuntó con un arma. «Eres un maldito demonio. No debiste haber vuelto». Victoria sonrió. «Pero lo hice. Y tú lo perdiste todo». Mauricio apretó el gatillo. Disparó. El estruendo rompió la noche. Pero la bala nunca la alcanzó. Gabriel apareció detrás de él y lo desarmó con un movimiento letal. Mauricio cayó de rodillas, jadeando, con los ojos desorbitados. Victoria se acercó lentamente. «¿Ahora entiendes lo que es ser enterrado vivo?», susurró. Mauricio temblaba. Por primera vez en su vida, supo lo que era el verdadero miedo. Esa noche, la justicia lo atrapó por segunda vez. Pero esta vez, no habría escapatoria. El infierno lo esperaba. Y Victoria Velasco, finalmente era libre. El eco de los pasos resonaba en los pasillos fríos del tribunal. Afuera, la multitud se agolpaba detrás de las vallas de seguridad, con cámaras y micrófonos listos para capturar el momento que todos esperaban. El juicio de Mauricio Lombardo había comenzado. Victoria Velasco, vestida con una elegante pero austera gabardina negra, caminó con la cabeza en alto hacia la sala. No era Isabela del Castillo la que entraba ahí. Esa mujer había muerto. Los murmullos se extendieron como una ola cuando la vieron. Ella, la viuda resucitada, la mujer que había desafiado la muerte, la sombra que había regresado para cobrarse justicia. Los ojos de Mauricio se encontraron con los suyos desde el banquillo de los acusados. Su rostro estaba demacrado, su cabello despeinado, y su traje, que en otros tiempos irradiaba poder, ahora parecía demasiado grande para el cuerpo que se consumía en desesperación.
Pero lo que más le dolió a Mauricio no fue verla de pie ante él, imponente, hermosa, llena de vida. Fue la ausencia de miedo en su mirada. La sesión comenzó con la lectura de los cargos. Fraude, lavado de dinero, corrupción, intento de homicidio. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Regina Montalvo fue llamada como testigo. La mujer que un día creyó que lo tenía todo ahora no era más que una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba pálido, su maquillaje apenas ocultaba las ojeras profundas. Cuando la fiscal le pidió que relatara lo que sabía, Regina miró a Mauricio con resentimiento. Él me manipuló. Me hizo creer que Isabela estaba muerta. Pero la verdad es que fue él quien intentó matarla. Un murmullo estalló en la sala. Mauricio apretó los puños. Mientes. Pero su voz ya no tenía el poder de antes. Ya no era el hombre que dominaba con una sola palabra. Era un hombre derrotado. Victoria no apartó la vista de él ni por un segundo. Después de una semana de audiencias, el jurado salió a deliberar. Cada minuto que pasó en aquella sala de espera fue un recordatorio del infierno que había vivido. Recordó la sensación de la tierra presionando su pecho. El frío de la muerte rozando su piel. La traición, el dolor, el miedo. Pero sobre todo, recordó algo más fuerte. Su renacimiento. Cuando el jurado regresó, el silencio se hizo absoluto. Hemos llegado a un veredicto. Mauricio se irguió en su asiento, con la respiración contenida. Culpable en todos los cargos. Victoria sintió algo dentro de ella liberarse. Era justicia. El juez dio su sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mauricio se quedó en shock. No gritó, no se movió. Solo bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, entendió lo que era estar verdaderamente atrapado. Cuando lo sacaron de la sala esposado, pasó junto a Victoria. Intentó encontrar algún rastro de compasión en ella. No encontró nada. Su pasado había muerto con él. Fuera del tribunal, la prensa esperaba ansiosa. Cuando Victoria salió, los flashes iluminaron su rostro. Señora Velasco, ¿cómo se siente tras la sentencia? Victoria se detuvo. Miró al horizonte, sintiendo el aire fresco llenarle los pulmones. Luego, sonrió con calma y respondió con una sola palabra. Libre. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí cuando Victoria Velasco llegó al rancho del castillo. El lugar donde todo había comenzado. Se detuvo en la entrada, observando la casa que una vez fue su hogar. ¿Cuántos recuerdos estaban enterrados en esas paredes, en esos jardines, en cada rincón de esa tierra? Respiró hondo y cruzó el umbral. Esta vez, ya no era una prisionera de su pasado. Durante semanas, había pensado en lo que haría con la propiedad. Podía venderla, quemarla hasta reducirla a cenizas, hacerla desaparecer. Pero al final, entendió que esa casa no tenía la culpa de lo que le habían hecho. Era su historia, sí, pero también su herencia. Su padre la había construido con amor y esfuerzo. No dejaría que los fantasmas del dolor la obligaran a abandonarla. Caminó por los pasillos, sus dedos rozando la madera de los marcos de las puertas, los muebles antiguos, los retratos en las paredes. Había sobrevivido. Se detuvo frente al espejo del gran salón y se miró fijamente. Ya no era la misma mujer que una vez creyó en cuentos de hadas. Había muerto una vez. Y había renacido. Isabela del Castillo ya no existe, susurró, con una leve sonrisa en los labios. Soy Victoria Velasco. Y esta es mi historia. El sonido de un coche estacionándose en la entrada la sacó de sus pensamientos. Se giró y caminó hasta la puerta. Allí estaba Gabriel. El hombre que la rescató de la muerte, que la acompañó en su oscuridad, que la ayudó a convertirse en lo que ahora era. Se bajó del auto con su caminar seguro, su chaqueta de cuero oscura, y esa mirada intensa que siempre la había desconcertado.
No sabía si vendrías, dijo ella, cruzándose de brazos. Gabriel se detuvo a unos pasos de ella y la observó con detenimiento. Sabía que necesitaba cerrar este capítulo, respondió. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Victoria inclinó la cabeza, pensativa. No lo sé. Toda mi vida giró en torno a una venganza. Y ahora que la he cumplido. Gabriel dio un paso más cerca. Ahora te toca vivir. Victoria lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro. No en el pasado. No en el dolor. Solo en lo que venía después. El viento sopló suavemente, haciendo que su cabello se meciera con gracia. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Preguntó en un susurro. Gabriel sonrió levemente. Yo tampoco. Pero podemos averiguarlo juntos. Victoria sintió su corazón latir con fuerza. Era una promesa. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte. Un ciclo había terminado. Pero la vida apenas comenzaba. Si esta historia te atrapó, déjanos tu comentario con tu opinión, qué parte te impactó más y qué final hubieras elegido tú. No olvides suscribirte para más historias llenas de drama, pasión y venganza, y dale me gusta si disfrutaste cada giro inesperado. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando las mejores telenovelas.